juntas, a que hagamos historia. Esta es la enorme oportunidad que tiene Guerrero de salir adelante. A nuestros hombres, que no lo dejemos pasar, que vayamos juntos, a nuestros jóvenes. Este proyecto tiene propuestas, tiene compromisos. Una mujer sí puede con Guerrero, una mujer va a gobernar bien. Beatriz Mujica va a cumplir su compromiso. Construir un proyecto que le dé opciones a la gente. No vamos a permitir de ninguna manera el regreso de la corrupción y la impunidad. Estamos trabajando por ser muy contundentes en la elección. Por eso yo agradezco el día de hoy la suma de Alberto López Rosas, como agradezco también la de Godeleva Rodríguez, porque ellos son punta de lanza, están poniendo el ejemplo a la izquierda guerrerense de cómo tenemos que caminar en este proyecto. Tenemos que poner, como dice bien Alberto, al pueblo de Guerrero por delante. Yo considero que la sociedad guerrerense es una sociedad de fuerza, de espíritu, de trabajo, que no se va a dejar engañar por las mentiras, las calumnias que ha venido manejando el PRI. No solamente en redes, sino lo han escalado también en los espacios de medios y públicos. Y yo les quiero decirles que quiero dejar muy claro que son como mentiras. El día de ayer salieron, por ejemplo, unas notas a nivel nacional tratando de vincular mi nombre con un tema en la Secretaría de Finanzas que, de entrada, las llamadas son ilegales. Ahí vemos otra vez la mano del PRI vigilando a la gente, filtrando, eso que es muy condenable además, esa parte que es ilegal, y eso es lo que le gusta al PRI siempre, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad. Muy, muy claramente que nosotros tenemos una trayectoria limpia, transparente, que yo no acostumbro a hacer llamadas para pedir ese tipo de favores, mucho menos, no van a encontrarlo de mi parte.